Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a la invitación que nos hizo la Escuela Politécnica Nacional para poder trabajar este tema, que sabemos que es un tema de gran utilidad. Hemos visto casi todas las ponencias en la mañana de hoy y felicitamos a todos los ponentes. El tema que nosotros vamos a trabajar es el tema precisamente de la organización pedagógica del aula digital bajo Moodle, según como están ustedes apreciando en este momento. Todos conocen que Moodle es una plataforma que viene teniendo un gran desarrollo en los últimos años y que se ha estado hablando durante toda la mañana de ella en el día de hoy. Es una plataforma, como todos conocen, para el desarrollo de un grupo de cursos con el empleo de medios y sobre todo de métodos digitales. Podrán apreciar algunas estadísticas de la plataforma, que es hoy en día utilizada por 37 millones de personas en 211 países y hay alrededor de unos 4 millones de cursos creados en Moodle en sentido general. Ahora bien, esto que estamos haciendo referencia se debe sobre todo a una razón muy poderosa y es la alta demanda de cursos mediante diferentes plataformas digitales que estamos teniendo en la actualidad. Y un ejemplo de ello ha sido precisamente lo que en la mañana se viene comentando. La razón de todo esto está dado por un criterio que también se viene mencionando durante toda la mañana de hoy, que ha sido lo que conocemos como la educación a distancia. Claro está que hoy día, con este tipo de plataformas, con el empleo de medios y de métodos digitales, creo que la educación a distancia no debería seguirse llamando así, sino que podríamos a partir de ahora o hacer la referencia que estamos en la educación sin distancia. Y esto está dado por una serie de elementos, de factores que evidentemente vamos a ir mencionando. Entre estos factores, nosotros tenemos en primer lugar la necesidad de la formación permanente, por lo que ustedes están en estos momentos presentes en esta sala. Vemos además también la necesidad de un grupo o de una flexibilidad de horarios, además la variedad de diferentes formas de organización y por otro lado la variedad de métodos, medios digitales y en especial por la desaparición de las coordenadas espacio-tiempo, que son precisamente las coordenadas que en muchas ocasiones a nosotros nos limitan en el desarrollo de determinados tipos de cursos. Sabemos perfectamente que cuando nos referimos a cursos presenciales se requiere ante todo de la presencialidad, se requiere de un horario de tiempo, se requiere de transporte, lo que incrementa los gastos. Y entre todos estos factores se está favoreciendo justamente el desarrollo de los cursos digitales. Ahora bien, este elemento que estamos tomando en cuenta se debe fundamentalmente, o hay que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. En primer lugar, nosotros consideramos que lo importante no es la plataforma en sí. A veces pensamos que lo más importante es lo tecnológico y nos enfatizamos y nos enfocamos todo el tiempo a lo tecnológico, lo cual realmente no debe ser así. Para nosotros partimos del criterio que lo más importante es la forma en que se emplea la plataforma. Es decir, esta es la razón de ser del trabajo y es la razón principal de la ponencia que estamos desarrollando con ustedes. Insisto que lo importante no es la plataforma, sino la forma en cómo nosotros empleamos esa plataforma. Sobre esta base, nosotros partimos del concepto del aula, esa aula que todos conocemos, esa aula que todos hemos pasado por ella, esa aula que todos trabajamos con ella. Partiendo de ese concepto, de los principios pedagógicos que se cumplen en ese tipo de aula, nosotros lo que hicimos fue un análisis y llegamos entonces a la conclusión que para trabajar en nuestras plataformas
vamos a partir de la concepción del aula digital. Esta aula digital, evidentemente, se apoya en un conjunto de métodos, medios, etcétera, pero el centro del aula digital es el estudiante. Por eso no se nos puede olvidar que cuando hablamos del aula digital estamos en presencia, evidentemente, de la interacción con el profesor y con los estudiantes. Tomando en cuenta estos criterios del aula digital, nosotros planteamos que el aula digital es un sistema de organización donde intervienen, como ustedes pueden apreciar, un conjunto de métodos y medios digitales a través de los cuales el estudiante interactúa para lograr ese objetivo propuesto. Es decir, estamos considerando precisamente que el aula digital es un sistema de organización donde se organizan todas las actividades de profesores y estudiantes para que nosotros podamos trabajar con medios y con métodos digitales. Evidentemente, esto va mucho más allá de la concepción en sí del uso de la plataforma, va precisamente a una organización pedagógica de lo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tomamos en cuenta otros dos elementos importantes. ¿Cuáles son esos dos elementos importantes que tomamos? Tomamos en cuenta, en primer lugar, el aprendizaje de ese estudiante y además su interacción social. Es decir, ese estudiante no es un ser aislado, es un ser que está interactuando dentro de la plataforma, dentro del aula digital. Y además de esto, las aulas digitales las concebimos apoyadas en dos grandes pilares. Por un lado, el enfoque histórico-cultural y por el otro lado, el enfoque de sistema, que son nuestros dos grandes pilares que favorecen, que estructuran la concepción de aula digital que estamos empleando aquí en nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que hasta el presente, según los datos que veíamos en el día de hoy, tenemos más de 36.000 estudiantes que se han inscrito durante los 4 años que viene funcionando esta experiencia. Tenemos más de 200 aulas en casi unas 10 o 12 facultades donde los profesores y estudiantes interactúan en este tipo de aulas. Estas aulas digitales, el aula digital como tal, parte su organización de lo pedagógico. Es decir, esa es nuestra concepción. Parte precisamente de la utilización, de la concepción pedagógica del aula y no de la concepción desde el punto de vista tecnológico, porque a veces se nos olvida que estamos formando un grupo de personas y que requiere de una organización pedagógica o de una organización didáctica, como algunos quieran llamarle. Como hemos dicho, esta aula digital se apoya en una estructura, en un sistema de métodos y medios digitales. Todos conocen, evidentemente, la plataforma Moodle. Esta plataforma Moodle, por defecto, viene estructurada en 3 columnas. Muchas veces lo vemos de esa manera, lo cual no significa que no se pueda modificar, pero por lo general en muchas aulas siempre se trabaja en 3 columnas. Tienen a la izquierda los bloques que muchas veces le llaman bloques administrativos para la búsqueda de información, para los estudiantes acceder a su calificación, a su perfil. También el bloque administrativo para el profesor ver todo su trabajo con el aula. Tiene también a la izquierda los bloques de búsqueda de información, como está búsqueda en foros, etc. Y a la derecha, por defecto, en muchas ocasiones aparecen los bloques generales, como el calendario, bloques también de información general, como el buscar en los canales de noticias, etc. Y el resto de la información la mostramos en el cuerpo central, donde tenemos actividades y recursos que simplemente
todos conocen,